Bien, buenas noches, hermanos. El Señor nos bendiga grandemente. Esta noche de estudio bíblico del Evangelio de Juan, vamos a concluir con la última parte. Amén. Después de haber desarrollado prácticamente todo el Evangelio de Juan, con tremenda riqueza espiritual que hemos ido viendo, perlas preciosas que hemos visto que realmente son una bendición. Amén. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche, Señor, por este estudio que estamos desarrollando ya al final del Evangelio de Juan. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Permítenos, ayúdanos, Señor, a escudriñar más y mucho más todavía de este libro precioso, Señor, del Evangelio de Juan, que se escribió, Padre Santo, hace tantísimo tiempo, pero que cobra actualidad, porque tu palabra es verdad, tu palabra es actual, tu palabra sigue siendo actual y lo va a seguir siendo por siempre. Gracias, Padre, gracias, Dios amado. Ayúdanos en esta noche. Una vez más te pedimos sabiduría de lo alto y pedimos discernimiento, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Bien, amados, habiendo concluido el versículo 27, capítulo 18, continuamos. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Sí. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es interesante los detalles en la Biblia, amén. Los detalles en la Biblia es maravilloso realmente. En el juicio tan injusto que estaban desarrollando en contra del Señor Jesús, para cubrir las apariencias y para darle cierta legalidad, como el pueblo de Israel estaba sujeto a Roma, tenían que tomar en cuenta al procurador o al representante de César en ese lugar, que vendría a ser Pilato. Por eso llevaron al pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era un espacio donde el procurador romano ejercía justicia. ¿Ven? Dictaminaba juicio, en fin, juzgaba, digamos, los casos, ¿no? La verdad que no lo hicieron porque hubiesen querido tomar en cuenta a Pilato, sino porque estaban obligados, ¿no?, por la ley romana. Pero el detalle este es interesante. No quisieron entrar en el pretorio, supuestamente para no contaminarse, ¿no es cierto? Porque no se olviden ustedes que se estaba celebrando una de las fiestas judías. ¿Cuál es? La Pascua. ¿Amén? Entonces, si se contaminaban, no podían comer la Pascua. Pero se estaban cuidando de guardar leyes ceremoniales y estaban yendo en contra de algo más terrible, de entregar a un justo. O sea, ahí viene la ceguera, ¿no? La ceguera y la dureza de corazón. Ahí viene el asunto de que no les interesaba, digamos, hacer justicia. Lo que les interesaba es quitar de medio a aquel que les estorbaba, que era Jesús. Por eso la Biblia dice: bienaventurado aquel que en mí no haya tropiezo, ¿no? Para ellos era un estorbo el Señor Jesús, por la gente lo iban siguiendo a él, y a los otros ya no, los religiosos cada vez ya menos, ¿no? Entonces ellos procuraban quitarlo de medio. Amén. Vamos a ver qué dice el versículo 29 del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Tremendo. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Cuál ley? La ley judaica, pues la ley de Israel. Y los judíos le dijeron: ahí está, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Esa es la razón por la cual llevaron a Pilato, para que lo condene a sentencia de muerte. Los judíos no podían hacer eso, estaban sujetos a Roma. Amén. Por esta razón que aquí lo mencionan, no nos está permitido dar muerte a nadie. Ahora bien,
para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entre las profecías, más de 300 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, había una que decía que fue contado entre los malhechores. ¿En qué sentido? Que lo trataron como si fuera un malhechor, ¿no? Entonces, este es el cumplimiento de la palabra. Ahora bien, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿No? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ahora bien, en este punto vamos a discernir bien claro. Cuando la pregunta de Pilato es: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Qué podríamos nosotros decir en este instante? Podríamos decir que sí. Rey ¿cómo está escrito? ¿Eres tú rey de los judíos? Evidentemente, el punto es este, ¿no? Que él, si bien lo proclamaron rey en la entrada que tuvo a Jerusalén, ¿verdad? Lo proclamaron rey. Pero él aclaró una situación. En un principio, él tenía que ser rey espiritual, en el sentido espiritual. Porque él aclaró la figura y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían los hijos de este reino y pelearían por mí, ¿no es cierto? Pero no, todavía su reino es espiritual. Eso lo hemos compartido, ¿verdad? Cuando justamente a Nicodemo le dice: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino ni puedes entrar al reino. ¿Qué reino es ese? La dimensión, toda la dimensión donde, por ejemplo, en este momento, el reino de Dios es visible en este lugar, porque todos los que estamos presentes tenemos un rey, adoramos a un rey, amamos a un rey, tememos a un rey, amén. Somos hijos del reino, en este momento es visible. Salimos a la calle y no sabemos quién es quién, ¿no es cierto? En alguna congregación donde se está realizando un culto, es parte del reino. Pero todavía el reino es en un sentido invisible, escondido en los corazones de todos los que amamos, tememos y servimos al Señor. Ese reino se hace visible su poder. ¿Cuándo? Cuando hay ministración de sanidad, cuando hay ministración de liberación, cuando desciende la presencia, ¿no es cierto? Entonces se hace visible el poder del reino. Pero ¿apunta a qué? Apunta a que un día, ese reino que ahora es invisible, pero que existe, está el reino entre nosotros, pero entre aquellos que lo amamos, ya le digo, porque hay otro reino. ¿Cuál es? El reino de Satanás. El reino de las tinieblas, el reino de Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. A él lo consideran su rey, ¿no es cierto? Entonces es un conflicto entre reinos. Por eso nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha permanente, ¿eh? Es de dos reinos. Un reino que quiere, digamos, vencer al otro, pero que nunca jamás podrá hacerlo, porque el reino de Dios es eterno. Amén. Ahora bien, este reino de Dios, que ya les digo es espiritual, está escrito en Mateo 13, las parábolas del reino, ¿no? Donde dice la famosa semilla, el sembrador salió a sembrar, uno cayó a un lado, o también hay otra parábola que dice: el reino de los cielos es aquel lugar donde hay dos tipos de crecimientos: trigo y cizaña. Entonces, en el reino de Dios, en este momento, están creciendo dos: trigo y cizaña. Y los ángeles ya quisieran cortar, pero el Señor les dice: no, cuidado que corten el trigo, porque se parece mucho a la cizaña. Cuando llegue el tiempo, se habrá la separación, y el trigo al granero, y la cizaña al fuego. Amén. Pero hasta ese momento, ahora entonces, la iglesia está en el reino, pero no es el reino. No sé si me entiendo esta figura. Está en el reino, porque en el reino de Dios hay, como les digo, de todo, ¿no? Hay todo, hay trigo, hay cizaña y todo eso, ¿no es cierto? Y en medio de esto, ¿no? Ahí está la iglesia. Pero la iglesia es
es instituida por el Señor, ¿no es cierto?, separada del mundo, ¿no?, para que definitivamente esta iglesia resplandezca en medio de una generación maligna y perversa. Esa iglesia será llevada. Empieza la gran tribulación, llevada en el rapto. Empieza la gran tribulación, empiezan los últimos 7 años. Al terminar los 7 años, esta iglesia vuelve con Jesús. Amén. Incluso de todos los salvos de la gran tribulación, porque en la gran tribulación van a haber conversiones. En algún tiempo me había enseñado que nunca ya se acabó. No, en la gran tribulación incluso van a haber conversiones, pero pagando con su vida, ¿no? Porque va a ser una tremenda persecución para aquellos que quieran afirmarse en ese tiempo. Cuando ahora es difícil, hermanos, no es fácil. El caminar cristiano está lleno de cosas, pero ese tiempo va a ser terribilísimo ser cristiano en la tierra. Pero ya, pasa esa semana 70, vuelve el Señor con nosotros, con su iglesia, y ahí, después de cielos nuevos y tierra nueva, se establece el reino de Dios visible en toda la tierra, de norte a sur, de este a oeste. En este tiempo, usted compra un pasaje a alguna parte, cualquier parte. Cuando llegue a ese país, ahí tienen sus costumbres, sus tradiciones, sus ídolos, sus religiones, qué sé yo. ¿Dónde va? En el milenio, que es justamente en el reino mesiánico, uno será su nombre y uno será el Señor. Donde quiera que uno vaya, ahí estarán adorando al verdadero y único Dios. A eso apunta la Escritura en este tiempo. ¿Amén? Estamos apuntando a eso. Por eso dice un poco más, espera, lo que viene va a venir, ¿no es cierto? Pero es tiempo de afirmarse. ¿Amén? Entonces, ahí, por ejemplo, es cuando le dice, ¿tú eres rey de los judíos? Sí. Si los judíos supieran que él es su rey, no, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Y los suyos no les recibieron. Pero a los que los reciben, les hace hijos de Dios. Amén. Lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir? Como la gallina reúne a sus polluelos, no quisiste. Te vendrán sobrevendrán situaciones terribles porque no conociste el día de tu visitación. ¿Cuál fue el día de su visitación? Cuando el Señor vino, cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Amén? Ahora bien, más adelante, ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 35 del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Jesús le respondió. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ahí está. ¿Qué dice fuerte todos? Versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿De dónde es? De la casa del Padre. Amén. Pero, entonces hay la pregunta de alguien que pueda decir, ya haya leído, escudriñado las Escrituras, y te pueda preguntar y decir, pero acaso en una parte yo he leído que dice, el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios se acercó con Jesucristo. ¿Cuándo se alejó? Por el pecado. Pero el Señor lo acercó, el reino. Cuando cayeron Adán y Eva, fue la pérdida de un reino. El reino de Dios estaba en el huerto de Edén. Pero posteriormente el Señor viene y acerca el reino. Pero es un reino espiritual. Eso no lo entienden los judíos ahorita, que están en el Estado de Israel, los judaizantes, el judaísmo. El judaísmo está esperando un Mesías político. El que va a venir es el Mesías, que vino una pieza, el Mesías. Lo que no pueden entender los judíos del judaísmo es que en el antiguo tenía que venir primero el Mesías sufriente. Y el que vuelve es el Mesías triunfante. Es el Cordero y el León. ¿Amén? Entonces, por eso es que todavía físicamente lo que dice el Señor a Pilato es: mi reino físico no es todavía de este mundo.
Es un reino espiritual. Pregunto, ¿podía convertirse Pilato? Sí. Podía. Sí. Pero si centuriones se han convertido, el último, cuando ya en la cruz del Calvario le traspasó con la lanza, verdaderamente este era el Hijo de Dios, el centurión. Sí, Pablo. No, a Pablo también, el semejante. Pablo. Entonces podía, pero Pilato, como ocurre tanto, hermanos, el amor al poder, el amor al sitio, a la influencia, porque como procurador romano ha debido recibir bastante, ¿no? Entonces estaba muy bien económicamente y, ¿no? ¿Ven? Bueno, entonces, le dijo entonces, versículo 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y esto es tremendo, lo puedes subrayar. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y la verdad estaba delante de él. ¿Qué dijo? ¿Qué afirmó el Señor en una oportunidad? Juan, un pasaje que le gusta a un hermano bastante. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice una de las verdades, porque en este mundo impío hay varias. Depende del enfoque, del recontraenfoque. La religión sastre a la medida, ¿no? Como le gusta. No, hay una sola verdad, y la verdad tiene un nombre, Cristo Jesús. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno de la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Por quién lo cambiaron? Por un homicida. Barrabás se dice que incluso algunos datos hay al respecto. Era un hombre que empezó como celote. ¿Sabían quiénes los celotes? Los celotes eran guerrilleros judíos que su doctrina era no a las buenas, era a las malas. Atacaban a los romanos, los atracaban por ahí y querían llegar a la mala, digamos, violentamente, los celotes. Empezando, pero eran, digamos, patriotas, eran gente con mucho amor a su nación. Empezando bien, ya se volvieron ladrones, ya les gustó la pega, ya les gustó robar, matar y usufructuar eso, ¿no? Entonces, Barrabás era un homicida, ¿no? Y lo cambiaron por un homicida al Señor. Amén. Capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Para qué utilizaban los mantos de púrpura? Para gente noble, ¿ya? O la realeza. Pero este manto de púrpura lo estaban haciendo como burla. Escarneciendo. ¿No? A este rey hay que ponerle su manto de púrpura, ¿no? Pero oye, la maldad es tremenda. Hacerle una corona de espinas que lo sangraba en la frente. El hombre realmente es increíble cuando en su maldad, ¿no? En su naturaleza caída. Y dice, le decían, versículo 3, los escarnecedores, le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Versículo 5, salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. 19, versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Iba a cumplirse una de las tantas profecías, que por nosotros se hizo maldito,
En el Antiguo Testamento, la ley mosaica, la ley dada por Dios por Moisés, consideraba lo siguiente: después de una guerra santa que el Señor hacía de que su pueblo venciera a los paganos, lo que hacían era colgar al rey pagano, pero muerto en un madero, hasta el atardecer, donde lo enterraban después, como una especie de algo que es una victoria sobre el paganismo, ¿no? Ahora, pero muerto. Años más tarde, los romanos añadieron al madero un travesaño, que en latín es patibulum. De ahí viene el término patíbulo. Y colgaban a los homicidas vivos. O sea, era una muerte atroz. Horrible. Porque ya no quiero imaginarme el momento en que estaban siendo clavados vivos. ¿No ve? Y además levantados, colgados ahí. Terrible. Una muerte atroz, ¿no? Entonces, definitivamente, esto es lo que iba a pasar con el Señor. Bien, y pidieron crucifícale. Y además, ¿a quienes crucificaban? A los más execrables delincuentes. Es interesante esto. Un romano se libraba de eso por su ciudadanía romana. No hacían esto con los romanos, solo con los extranjeros, ¿no? Entonces, esto pasó con el Señor y pasó en el lugar que se llama, y eso vamos a ver más adelante, el Calvario, ¿no? En el Calvario. Ahora bien, dice, estamos ya, crucifícale. Sí. Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7, los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Esta parte es bien extraordinaria. ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Qué le impresionó a Pilato? Los que llevaban al pretorio, si hacemos trabajar la imaginación, se arrojaban a sus pies y le pedían clemencia, le decían: por favor, que esto, ¿verdad? Esto no pasó con el Señor. Puesto de pie lo miraba así. Entonces Pilato dijo: no, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué? Porque dice, versículo 10, que dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Qué hermoso esto, ¿no? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Qué autoridad tenía Pilato? La autoridad del César romano. Y respondió Jesús, qué tremendo. Para subrayar este versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Todos los gobernantes del mundo, todos los presidentes, todos los que tienen autoridad, cualquiera sea esta, darán cuenta a Dios, porque de Dios viene toda autoridad. Alguien me preguntaba y decía: amén, autoridad que nos han dado, debemos ejercerla con sabiduría. Y alguien decía: el varita de la esquina, ¿sí? Autoridad dada por Dios. Autoridad dada por Dios. Cuál sea su conducta, cómo sea él, eso dará cuenta él a Dios. Pero tiene autoridad que viene de Dios. ¿A quién le estaba diciendo? A Pilato, procurador romano. Cualquiera podría decir: pero este es romano, ¿qué cosa tiene que ver con Dios, no? No tendrías ninguna autoridad si mi padre no te lo hubiera dado. Entonces él dijo: pero ¿qué me está diciendo? Su padre pues, es un campesino, ¿no es cierto? Bueno, entonces, versículo 12, capítulo 19 de Juan. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo:
Esto es. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Miren cómo el hombre es el mismo hace 2000 años. Cómo se manipula, manipulando las influencias. O no ocurre hoy eso. Sí. Cuando una autoridad le dice, no, yo tengo esta tarjetita, no me haces caso, una llamadita y mañana estás... Así sería, ¿no? Eso se repite y se repite y se repite, porque la autoridad injusta del hombre, ¿no? Cómo manipula. Por eso dice, ¿qué cosa es la justicia del hombre? Trapo de inmundicia. Mira cómo lo agarran y lo manipulan pues a Pilato, ¿no? Bueno, y mira, porque si este se ha hecho rey, ya está totalmente injusto. Él nunca quiso que lo proclamasen rey abiertamente, porque mi reino no es de este mundo. Él había venido a otra cosa. No había venido a hacerse rey de una nación, a ejercer dominio y cuestiones, ¿cierto? Él había venido a salvar lo que se había perdido. Eso vino a hacer. Pero entonces, ahí viene, ¿no? Se ha hecho rey y se opone a César. Ahora bien, versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Gábata, ¿no? Ahora bien, versículo 14. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. ¿Qué hora es? Mediodía. El horario judío empezaba a las 6 de la mañana, era la primera hora. 7, segunda. 8, tercera. Así sucesivamente. A las 12 venía a ser la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y mira qué increíble. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Ellos mismos confesaron algo tremendo. César era una imposición. Estaban siendo dominados por Roma. Pero en su afán de condenar al Señor, no se hacen lío y dicen: no tenemos más rey que a César. Y por eso querían influenciar a Pilato para que de una vez lo mande crucificar. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Versículo 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Amén. Ahora bien, vamos a marcar un cachito, Juan, y vamos por favor al Antiguo Testamento. Ustedes saben que es un libro que a veces un poquito de las ceremonias y todo eso, y no gusta mucho de leer, pero hay que encontrar el sentido espiritual. En el Antiguo Testamento se instituyó sacrificios. Amén. El primer sacrificio era holocausto. 5 primeros sacrificios, el primero era holocausto. Entre los sacrificios y entre las fechas que se ofrecían los sacrificios había las fiestas judías. Había la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, etc. Pero en el año que se celebraban estas festividades, había una que era demasiado importante. ¿Cuál era? Yom Kippur. ¿Qué se llama? Día de la expiación, día del perdón. Era el día en que ayunaban todo el día los judíos.
Miren ustedes cómo el Antiguo Testamento apunta al Nuevo. El Antiguo Testamento contiene el Nuevo y el Nuevo explica el Antiguo. Y mire cómo va a explicar. El día de expiación era la celebración. ¿Qué se hacía en el día de la expiación? Dice, habían 2 machos cabríos que eran ofrecidos. Capítulo 16. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Amén. Capítulo 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahora bien, más adelante vamos a ver. Vamos a seguir leyendo, amén. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino. Con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos. Diga, 2 machos cabríos. 2 machos cabríos. Uno para expiación y el otro para holocausto. 2 machos cabríos. Hará, versículo 6, estamos ahorita, ¿no? 2 machos cabríos. Hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará reconciliación por sí y por su casa. Después, dice el versículo 7, tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de Aarón. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Qué significa esto? Que uno iba a ser sacrificado y otro iba a ser suelto en el desierto. Igual que esto. ¿Quién es Azazel? ¿Ah? Azazel, ¿quién? Azazel. Azazel es un término que hasta ahorita los comentaristas todavía es como que Azazel el enemigo, digamos, ¿no? O sea, pero es Azazel viene a ser otro nombre que ponen ahí para hacer la diferencia entre el macho cabrío que se queda y el macho cabrío que es echado lejos en el desierto. Pero vamos a ver un ratito. ¿Qué dice? Hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. ¿Qué es expiación? Sustitución. Sustitución, expiación, el que expía, el que sustituye. Es lo que él ha sido el Señor con nosotros, el Cordero de Dios, Cordero expiatorio. Amén. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo. Amén. Delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. En el comentario que tengo en la Biblia de Estudio dice que Azazel no se sabe todavía con seguridad qué significa exactamente ese nombre. Posiblemente fuera el nombre de un demonio en el desierto, ¿no es cierto? O sea, ahora, el punto es este, que más allá de encontrarle significado al nombre, lo que hace la diferencia entre los dos. El que es sacrificado y el que es echado en el desierto. Ahora bien, vamos. Dice, hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas y fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Una serie de aspectos que son propios de las leyes ceremoniales, ¿no? Ahora, dice, vamos a irnos directamente al versículo 27, por favor. Sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después pondrá a entrar en el campamento. Ahora bien,
En esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Es ayuno, ¿no? Ahora bien, es importante discernir este aspecto. Vamos al versículo 20, por favor. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, no el que lo sacrificaron, sino el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Esta figura, ¿qué significa? Que es, como dice, echará en lo más profundo del mar nuestros pecados y se olvidará de ellos, ¿no? Lo mismo en el desierto, que se pierda, ¿no? Es la figura de que los pecados son echados fuera y el Señor ya no se acuerda más de ellos. Esos pecados son puestos por eso. Cuando entregaba el sacerdote el corderito, el judío promedio, llevaba su corderito al templo, al santuario. Antes de entregarlo, a tiempo de entregarlo al sacerdote, él ponía sus manos sobre la cabeza del corderito para transmitir sus pecados al corderito. Esa era la figura, esa era la ceremonia. Y por eso estaba muriendo el corderito en vez de la persona. Esto es más o menos lo que pasa, ¿no? Con el macho cabrío, que le impone manos y lo lleva y lo lanza al desierto. Amén. Y aquí, por eso dice el versículo 22 del capítulo 16 de Levítico: aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí, lavará luego su cuerpo con agua en lugar del santuario. Después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo. Entonces, eran evidentemente leyes ceremoniales. Usted sabe que la ley mosaica se dividía en 3. Leyes morales, que son los 10 mandamientos y las leyes eternas del Señor. Leyes ceremoniales, que era para ese tiempo, que apuntaban al nuevo. Antes se ofrecían sacrificios, ahora nosotros los ofrecemos como sacrificio vivo y santo delante del Señor. ¿Amén? Ceremoniales. Y leyes sociales, que también tenían de las costumbres. Habían leyes, hasta leyes que era algo maravilloso ese tiempo, leyes de higiene. Cuando tengas tu campamento, dice en una parte, cuídate de que para tus necesidades vayas con una estaca afuera y hagas un hoyo para dejar ahí tus... ¿No es cierto? Hasta eso tenía. ¿Por qué? Porque el Señor pasará cualquier momento por el campamento y no querrá ver inmundicia ahí. En el caso de los pueblos paganos, hermano, era toda una cocinera, ¿no es cierto? Pero las leyes higiénicas ya había en Israel, porque el Señor había dispuesto mandamientos, estatutos, ordenanzas y la ley, y los organizó como pueblo. Pero en este caso, por eso es que era una fiesta muy tremenda, el Yom Kippur, la ley, es decir, el día del perdón, cuando confesaban todo y arrojaban sobre el macho cabrío que se iba al desierto y sobre el que quedaba. Ahora bien, es increíble cómo doctrinas de error de hoy, por ejemplo, el adventismo, enseña que el Azazel es el enemigo de las almas que va a cargar los pecados por la tierra durante el milenio. Eso es una tremenda doctrina de error, porque lo está haciendo al enemigo corredentor con Cristo, ¿no es cierto? Nada tiene que ver el enemigo nada tiene que ver. Más bien, el Señor carga en el macho cabrío y se lo lleva a los pecados. Todo es la figura del Señor Jesús en expiación y en pecados que son perdonados y arrojados en lo más profundo del mar. Hay una palabra, en este caso en el desierto. Amén.
Volvemos entonces al Evangelio de Juan ya para ir concluyendo. Amén. Dice, vamos al versículo 19. Amén. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Por qué era esto? Porque en las crucifixiones ponían encima de la cruz, de la cabeza, el motivo de su crucifixión: ladrón, homicida, etc. En este caso, por hacerse rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en 3: hebreo, griego y latín. Latín era la lengua romana. ¿Amén? Griego era el lenguaje más común en ese tiempo. Pero también fue escrito en hebreo. Ojo, interesante es esto. Si ustedes leen hebreo y leen lo que está escrito en la parte en lengua hebrea, están las 4 letras del tetragramatón donde dice: yo soy el que soy. ¿No es cierto? En el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Moisés le dijo a Dios: cuando vaya y les diga quién te envió, yo les diré: yo soy el que soy. ¿Cómo aparece en hebreo eso? YHWH. Y esas 4 letras están aquí en la parte donde le pusieron ahí en la cruz, ¿no? Qué tremendo el Señor. Amén. Bueno, muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Y esto también es interesante. Respondió Pilato: lo que he escrito, escrito, o escrito está. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces jugaron sobre sus vestidos, dice la palabra. Echaron suerte sobre sus vestidos. Versículo 24. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Dónde está eso? Por si acaso, Salmo capítulo 22. Si usted quiere encontrar un salmo que tenga profecía increíble, mesiánica, Salmo capítulo 22, vamos a revisar un poquito. Salmo capítulo 22, versículo 18. Salmo capítulo 22. Amén. Gloria a Dios. Salmo 22, 18. ¿Qué dice la palabra? Incluso desde el principio de este salmo, cuando ustedes se encuentran en este salmo, ¿cómo empieza? Leemos fuerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús en la cruz del Calvario. Lama, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es increíble, el Salmo 22, cómo grafica los sufrimientos del Señor en la cruz del Calvario. Más adelante vamos a encontrar algo. Salmo 22, versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Médicamente hablando, esto es lo que acontece con el cuerpo en esa posición del crucificado. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y una situación increíble para ese momento. El salmista David estaba escribiendo algo
que no se conocía ese tiempo. Ya les digo, lo colgaban al muerto ahí en el madero. Pero no había la crucifixión. 1000 años tienen que pasar para que Roma inventara la cruz. ¿Y qué dice? Versículo 16. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Increíble, ¿no? Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Y qué dice el 18? ¿Leemos todos? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cuántas profecías? Más de 300 profecías. Acá nuestro hermano nos puede decir la probabilidad de que 10 profecías se cumplan en el espacio de 1000 años, pero así, al pie es una probabilidad enorme, ¿no es cierto? Algo que ya... Y además de que no solamente sea una, sean más de 300 profecías que se cumplieran todas exactamente. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, alta, infinita, pues, o sea, es increíble cómo solo el Señor puede hacer esto. ¿Amén? Amén. Bien. Gloria a Dios. Volvemos otra vez entonces. Y ahí está. Y así lo hicieron los soldados. Versículo 25 del capítulo 19 de Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué será que el Señor nunca se refirió a María como madre? Precisamente porque como Dios sabía que un día harían un rezo de Madre de Dios, ¿no es eso? Amén. Siempre se refirió como mujer. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. A él le dijo: he ahí tu madre. A él le dijo. ¿No? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo se la acercaron a la boca. Al principio lo quisieron dar de beber, mas no quiso. ¿Por qué en este momento recibió esto? Porque al recibir el vinagre y la hiel, pagó eso más en la cruz del Calvario, por las amarguras, los rencores y todas las situaciones fueron pagadas en la cruz del Calvario. Y dice, poniéndole un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué significa? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. ¿Qué significa consumado es? Hecho está. Hecho está. ¿Qué denota? ¿Qué denota, hermanos, esto? Hay 3 consumados es en el Evangelio y más adelante. 3, hecho está. En este caso, el primer hecho está es que la obra de la cruz, el sacrificio perfecto está realizado. Cuando el Padre manifestó que estaba agradado y estaba aceptando ese sacrificio, cuando lo levantó de los muertos al tercer día. Lo levantó de los muertos y venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hecho está, consumado es, la obra es perfecta, la obra está hecha. Ahí. A partir de ahí empieza el tiempo de la gracia, el tiempo que estamos viviendo, Amén. el tiempo que vivimos. Las manos extendidas, las manos horadadas extendidas a mucha gente que no lo quiere recibir. ¿Cuál es el segundo hecho está? Cuando los juicios... A ver, ¿cómo empiezan los juicios en la gran tribulación? 3 grupos. Trompetas. Un grupo de 3. El primer grupo es, ¿recuerdan ustedes Apocalipsis? Sellos. Los sellos. Los 7 sellos. Después de los 7 sellos, Trompetas.
Las 7 trompetas. Las 7 copas. Las 7 trompetas. Terminando de abrir el séptimo sello, empieza la primera trompeta. Pasan las 7 trompetas y los 7 Las 7 copas. Las 7. copas de la ira. Entonces, es increíble cómo cuando estudiamos el Apocalipsis, los juicios son cada vez más intensos. Cada vez más intensos. El último es el más terrible. ¿Cuál sería el último? La séptima copa. Cuando habrá un terremoto mundial. ¿No es cierto? Cuando terminan los juicios, ahí el segundo hecho está. ¿Vamos? Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. ¿Alguien puede encontrar rápidamente? El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Ahí está. ¿Qué significa? Que los juicios que tienen que ser derramados en la gran tribulación tienen que cumplirse. ¿Cuándo se va a cumplir? Con la séptima copa. Amén. 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 Gloria a Dios. Y justamente cuando ya todo se cumpla, es decir, cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará ciertamente. Entonces, cuando todo se cumpla, el milenio, termine el milenio, y entremos, una vez terminado el milenio, ¿a qué vamos a entrar? Al juicio del trono blanco. Al juicio del trono blanco. Después del juicio del trono blanco, que ya el juicio para todos los seres habitantes desde el principio hasta el final. Después del juicio ante el trono, que le llaman muchas veces, ¿qué nombre le llaman? El juicio final. Después del juicio final, ¿qué va a ser? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Eso es ya el inicio de o ya es para entrar en la eternidad. ¿Cómo empezó todo? En la eternidad. De la eternidad a la eternidad. Entonces estamos nosotros no en el Kairos, estamos en el Cronos, en el tiempo del hombre. Estamos yendo al cumplimiento de todo lo que tiene que cumplirse. Y una vez que se cumpla todo eso, otra vez se entra a lo que siempre fue, la eternidad. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. Vamos entonces, y otra vez, al Evangelio de Juan, capítulo 19, ya en la parte final. Capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ahora bien, si habían, escucha a ver, es tremendo, hermanos, los detalles, pues. Si habían comprobado que había muerto el Señor, ¿qué necesidad había de hacer el herido con la lanza, herir con la lanza? No había ninguna necesidad. Para que se cumpliese lo que está escrito cuando dice: verán al que traspasaron. ¿Qué dice el versículo 34? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió. Sangre y agua. ¿Qué salió? Sangre y agua. ¿Qué expresa? Su humanidad. Sangre y agua. Bueno, vino. La sangre preciosa de Cristo
el pago por la cruz, por cada uno de nosotros. Hemos sido rescatados por su sangre. Y agua, el Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo nacemos de nuevo. ¿Cómo apareció la primera mujer? ¿De cómo apareció la primera? De la costilla. De la costilla. De la costilla. De la costilla. El costillar. Sacó del costado. Amén. Y nació la mujer. Del costado del rey nació su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Nacimos de la sangre y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Rescatados por su sangre preciosa. Amén. Por el pago de su sangre. Es nuestro amado. Es el novio y nosotros la novia. Es el esposo y nosotros la esposa. Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Versículo 36 todos. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura, mirarán al que traspasaron. ¿Cuándo se va a cumplir esto? 30 segundos. En su segunda venida. Cuando venga con su iglesia y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Aquel remanente judío guardado en la gran tribulación, verán al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Por fin Israel, su velo caerá y reconocerán a Jesús como el Mesías. Qué terrible las cosas que le ha ido pasando a Israel por el rechazo al Mesías. Le ha ido pasando a través de la historia terribles cosas y le siguen pasando. Si tan solo supiera Israel lo que es para su paz. Ellos están buscando paz y están buscando seguridad, pero están buscando paz sin el príncipe de paz y están buscando seguridad sin aquel que da la seguridad. Dice, en vano hacen guardia los guardias y el que hace la guardia no es el Señor. Y es hasta el último, ¿no? Tiene que pasar todavía la angustia de Jacob para que al final no todo Israel, sino un remanente de Israel sea salvo por fe. Amén. Bien, vamos al versículo 38. Después de todo esto, capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Miren ustedes qué detalle más increíble, ¿no? Más maravilloso. Porque se cumplió en esto. Este José era un hombre pudiente. No era fácil hacerse un sepulcro. Era como tener, digamos, en el cementerio jardín, un lugar, ¿qué se llama esto? Mausoleo, una cosa así. Era en la roca que se hacía esto. Además que se cubría con una piedra, se tenía, si quieres, se daban ese lujo de poner una piedra para que no entren los depredadores, para afectar al cuerpo, ¿no? Entonces todo eso tenía José de Arimatea porque era un hombre pudiente y le cedió al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, alguien decía lo siguiente, también es hermoso, ¿no? ¿Cuántos buscaron a Jesús en vida? ¿Cuántos querían de él algo? ¿Cuántos lo seguían porque estaban con alguna, como el padre de esa muchacha que estaba muriendo, ¿verdad? Cuando le dijo Talita Kumi, Jairo. ¿Y cuántos otros venían en busca de Jesús que estaba con vida? Pero estos varones fueron en busca del cuerpo muerto del Señor. ¿Qué figura es esta? Cuerpo herido. Es aquellos que se preocupan y tienen carga por los hermanos que están con heridas.
Amén. Y van y tratan de ayudar en todo lo que puedan. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Por favor, este detallito me lo van a guardar. Los egipcios embalsamaban, los judíos ungían el cuerpo y lo cubrían con lienzos. Amén. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Capítulo 20. Bello. ¿Cuál fue el máximo milagro del Señor Jesús en los días de su ministerio? La resurrección. Nadie había vencido de esa manera. ¿Cuánto tiempo estaba muerto Lázaro? Más muerto, ya no podía estar. 4 días. Pero no hubo problema. Desatadle y dejadle ir. Lázaro, amén, sal fuera. Oh, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es el consuelo que tiene que estar en nuestros labios, en nosotros. Señor. Creerlo, confesarlo, pero vivirlo y testificar a las personas con autoridad del Espíritu Santo. Y decirle, mira, si está, tu ser querido está muerto, evidentemente, pero en Cristo Jesús un día lo veremos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 1 minuto después de la muerte, ángeles vienen, lo cubren con vestiduras blancas y se lo llevan a la casa del Padre. ¿Quién será el más interesado en que estemos ahorita con él? Jesús. ¿Creen? ¿Quisiera el Señor ya estar contigo ahorita? Amén. Sí, Señor. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde está eso? Para que nosotros creamos, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado antes que el mundo fuese. Gloria a Dios. ¿Pero por qué todavía? Porque tenemos que hacer algo. Y debemos preguntarle, ¿qué falta, Señor? ¿Qué falta, Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, los judíos, el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Capítulo 20. El primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó el Señor? Domingo. María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Corrió entonces, fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y otro discípulo, fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, parece que estaba en mejor forma. El otro y me mira a mí. ¿Qué pasa? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pusieron, hermanos queridos, pusieron una piedra. Y los religiosos del tiempo del Señor sellaron esa piedra para que nadie toque. Por supuestamente decía, estos van a robar el cuerpo y van a quedar asustados. Han puesto guardias, sellos y todo lo demás. La piedra fue corrida, fue levantada. ¿Necesitaba que la piedra fuese levantada del Señor Jesús? No. Para nada. Esa piedra fue levantada para sus discípulos, para que ellos vean primero, ellos testifiquen a otros y esos otros a nosotros y nos llegue el testimonio de que hay una tumba vacía. Amén. Y es la tumba de Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Entonces, dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no fue puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y lo vio y creyó.
Versículo 9 del capítulo 20 de Juan, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, Del otro los pies. el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer. mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Aquí vamos a ver el versículo 17, lo leemos todos, por favor. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora bien, en este punto hay una aparente discusión en el sentido de decir: a ver un ratito. A María le dice: no me toques. Y a Tomás le dice: toca. Después. ¿Qué hacemos? Por eso es bueno tener el celular del pastor. Perdón, no. Hay que editar. Bueno, en esta parte, hermanos queridos, quiero decir lo siguiente. Es bueno tener versiones, porque en versiones más recientes está más claro este punto. Lo que le dice a María no es: no me toques, sino déjame, porque María ya no quería dejarlo. Entonces: no, suéltame, porque tengo que ir a mi Padre. A eso le dice. No dice: no me toques, suéltame. Tampoco es el hecho: suéltame, no me toques, porque me vas a contar. No, porque cuando ha aparecido a sus discípulos, ¿qué les dijo? Tocad, palpad, yo mismo soy. ¿No es cierto? No, lo que le dice a María: no, María, tienes que soltarme porque voy a ir a mi Padre. ¿Amén? Ya no quería, pues la María estaba, se ha visto a su maestro, y no. ¿Amén? Gloria a Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, subraye, cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. A ver, vamos a trabajar la imaginación. En el milenio van a haber 2 tipos de personas: cuerpos glorificados y cuerpos mortales, porque van a haber nacimientos en el milenio. ¿Amén? Imagínense ahorita ya en el milenio, toca la puerta uno que tiene cuerpo glorificado, No, aparece en medio. Qué tremendo va a ser eso. Amén. Qué lindo. Dice: paz a vosotros. Pero imagínense, por un momento, a ver, están reunidos todos, están ahí sufriendo, llorosos porque se ha muerto el Señor. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, fuerte, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hay una denominación que enseña que la iglesia nació aquí. Generalmente se enseña que la iglesia nació en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Evidentemente, esto pasó y es bien importante que lo entendamos, hermanos. Cuando dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres pecados les son remitidos, y a quienes les detuvieres les son retenidos. ¿En qué sentido, hermanos? Ellos, no se olviden que cuando estuvo Jesús con ellos, calle arriba y calle abajo, el Señor estaba con ellos, pero no estaba en ellos. ¿Me explico? No tenían. Estaba vivo todavía. Amén. Pero ya cuando sopló sobre ellos, es el nuevo nacimiento. De lo que viene cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Se entiende esta parte?
Sí. Amén. Mora en nosotros. Mora en nosotros. Amén. Por eso les dice, les conviene que yo, Me Que vaya. vaya. Que venga. porque vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, Él los que recuerda. no será como yo que estoy con ustedes, pero voy a estar en ustedes. Ustedes. Me parece, hermanos queridos, que como un comentario, tal vez no tenemos ese cuidado de entender que el Señor está en nosotros. Es un privilegio demasiado grande. Es un privilegio demasiado. Yo creo que los afanes, las preocupaciones nos hacen perder ese privilegio de decir, Señor, tú estás en mí. Es algo que realmente, como ese relato, a veces hay ciertos relatos para entender esta verdad que ayudan porque son bonitos y sencillos. Un pastor estaba a la orilla del mar, caminando, orando, un lugar hermoso para orar, y se fija un chiquito que estaba haciendo un hoyo en la arena y con una vasijita sacaba el agua del mar y lo echaba en el hoyo. ¿Qué estás haciendo? Le dice, no ve, estoy sacando el agua del mar para echarlo ahí. ¿No? Ay, niño, eso es imposible. Y el Señor pone palabras en el niño. ¿Imposible? Y como Cristo, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, contienes en tu corazón. Amén. 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 Sí. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Luego de este Breve. versículo 24. Ahí aparece Tomasito. ¿Cuántos Tomasitos hay? Versículo 24, capítulo 20 de Juan. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Esta verdad es muy hermosa, la que sigue, subrayela. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Un incrédulo pagano le dijo a un misionero, si no veo a tu Dios no puedo creer. Muéstrame a tu Dios, voy a creer. El misionero lo sacó afuera y le dijo, era a las 12 del día, levanta los ojos y mira el sol fijamente. ¡Ay, en Medio Oriente es tremendo! ¡Ay, me quieres dejar ciego! ¿Puedes ver? No, ¿qué te pasa? Si lo creado no puedes ver, ¿cómo quieres ver al Creador? Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, este es el versículo 30 y 31 de capítulo 20 de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Estas cosas se han escrito. Este es el propósito. Versículo 31, subráyelo, por favor. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? ¿Información? ¿Literatura? ¿Geografía? ¿Que tiene geografía? ¿Historia? ¿Que tiene historia? No es un libro de historia, es más que historia, es más que geografía. El propósito de la Biblia es la salvación del hombre. Es la salvación, para que tengáis vida en su nombre. Terminamos, versículo 21, capítulo 21. Capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Después de esto,
se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche No pescaron nada. no pescaron nada. ¿Cuál es la enseñanza? Ni un ispi. Se fue el Señor, bueno, ya, entonces devolvieron. Ellos, soltando las redes, lo habían seguido. El Señor les había dicho: ustedes son pescadores y ahora los voy a convertir en pescadores de hombres. Ahora bien, ¿cuál es el principio bíblico? Ustedes hasta este momento, por generaciones, en el mar de Genesaret, el mar de Galilea, han pescado seres vivos para darles muerte. Ahora ustedes, yo les voy a enseñar a pescar seres muertos para darles vida. Pescadores de almas. Amén. Pero ¿qué pasó con Pedrito? Dijo: bueno, aquí creo que ya otra vez volvió. Y eso es algo, hermanos, que es una enseñanza bien tremenda. Amén. Nos ha llamado algo, y si ese algo lo has recibido, pues no vuelvas atrás. Amén. Y bueno, y tenía un liderazgo tremendo, porque le han seguido los otros. Sí, ya. A ver, ¿cómo te va? Como en feria, pues no ha pescado nada. Y esos conocían el mar de Genesaret de aquí, el mar de Galilea, eran pescadores, pero de tiempo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: qué hermoso, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Qué expresión más hermosa, ¿no? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Se dan cuenta? No les reprocha. ¿Qué cosas están haciendo? ¿A qué los he llamado? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, les está mostrando el error, ¿me entiendes? Ya, se han vuelto a sus cosas y ahora tienen algo de comer. No, pues. Y dice la palabra del Señor. Respondieron. Él les dijo: echad ahora la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Ahí muestra un Pedro emocional, impulsivo. Es el que cortó la oreja a Malco. Y le dijo: Pedro, el que a espada a hierro mata, a hierro muere. Ese Pedro impulsivo. Amaba al Señor con todo su corazón, pero lo negó 3 veces. Ese Pedro que de alguna manera quería servirlo al Señor en sus fuerzas. Por eso es que cuando él lo negó 3 veces, cantó el gallo, y salió el Señor Jesús todo golpeado, todo herido, y vio a Pedro, dice la palabra. Esa mirada sería una mirada de condenación, una mirada de decir: ahora ya, listo, Pedro. Era una mirada de profundo amor. Era una mirada de profundo amor para decirle: Pedro, ya no en tus fuerzas. Pídeme las mías, pídeme la llenura del Espíritu. ¿No es cierto? Para madurar, madura en Cristo. Por eso, esa partecita vamos a ver de la última carta del apóstol Pedro. Vamos a volver ya al finalizar, pero vamos a ver rapidito, 2 de Pedro. ¿Cuántas cartas tiene el apóstol Pedro? 3. Bien. El apóstol Pedro. 2. ¿Cuántas cartas tiene el apóstol Pedro? Existen. 2. Segunda de Pedro. Primera y segunda. Segunda de Pedro. El último versículo. Alguien lea, por favor. El último versículo. ¿Cuál es? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo termina su carta? Antes bien, ¿qué está diciendo? Antes de nada, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Un Pedro maduro, un Pedro que había crecido y que transmite eso al pueblo. Crece, madura. Creced en la gracia, pero en la gracia, no en tus fuerzas. En la gracia de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Ven? Bien, terminamos, hermanos, Juan capítulo 21. Al descender a tierra, perdón, versículo 8, ¿no? 21:8, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Quién había preparado? Jesucristo. ¿Cuál fue la expresión del Señor? Yo no he venido a servirme, He venido a servir. sino a servir. Yo soy el pastor, servir. Servir. Evangelista. Por favor, ahorita. Amén. Un tecito. Dice, qué hermoso, ¿no? El Señor preparando su desayuno de los discípulos. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué tremendo termina el Evangelio de Juan. Amén. En versículo 15, capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Se ha comentado bastante al respecto sobre este punto. Mucho se dice que las 3 preguntas que le haces porque las 3 veces que lo negó, lo que frecuentemente se enseña. Puede ser una posición. Otra que dice, bueno, ese amor ágape, amor filio, es cierto que es primero el amor humano, el amor. Cualquiera sea las posiciones, amén. Pero lo que entiendo aquí es esto, que no la primera, no la segunda, la tercera, ¿qué pasó en el detalle? Que Pedro se entristeció. ¿Saben qué dijeron, hermanos? Que Pedro entendió que la pregunta del Señor, ¿me amas? Es como si a ti y a mí el Señor nos dijera, oye, ¿me amas? Rápidamente podríamos contestar, sí, Señor. Pero si el Espíritu Santo nos da testimonio, podríamos decirle, Señor, no como tú mereces ser amado por mí. Porque si fuera ese amor, hiciera muchas más cosas, no estuvieran otras cosas. Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo, Señor, pero quizás no sea el amor perfecto. Pero ese amor, dice la palabra, que se perfecciona. Cuanto más lo buscas y más anhelas en tu corazón servirlo y amarlo. Amén. 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 Dice, y hay un aspecto extraordinario. De cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías, ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué significa eso, hermanos amados? Que el apóstol Pedro había de morir como mártir. Esto ya está como registro, no está en la palabra, pero su muerte, dice, según lo que se ha encontrado, es que murió boca abajo. Crucificado por al revés. Tremendo. Entonces, pero esto, cuando dice, cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde querías, significa cuando empezamos el caminar cristiano, ¿no? Pero ya cuando dice, maduramos, extenderás tus manos y el Espíritu Santo te llevará incluso a cosas que no quieres, evidentemente. Yo pregunto, ¿la voluntad de Dios siempre está en concordancia con nuestra voluntad? No.
Entonces, ¿por qué le dicen al Padre Nuestro, hágase tu voluntad? Pero ¡Mentiroso! Así. duro. Conforme vas madurando, conforme vas creciendo, conforme vas buscando, conforme el Espíritu Santo va ganando en tu vida, incluso llegas a lo que dice la palabra del Señor. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Me seréis Testigos. ¿dónde? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último. Pero en el original griego, ¿qué dice cuando dice me seréis testigos? Mártires. Me seréis mártires. ¿Cuántos murieron y siguen muriendo por causa de Cristo? El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento era de la tribu de Leví. Como era de la tribu de Leví, podía ser sacerdote. Podía estar en el templo, ahí adentro, ministrando en el templo. Y eso quería hacer, porque era tímido. ¿Han visto la película Jeremías? Que era tímido y él quería estar adentro haciendo las labores de sacerdote, pues. Y el Señor le dice, bueno, yo te he escogido. Vas a estar en el templo. Ah, sí. Pero no adentro, en la puerta. Anunciándolas. ¡Oh! Y era tremenda las profecías. Y no quería él. ¿Ve? Porque era Te difícil. llevará donde no Es que decían cosas que no querían oír, pues. y dice él, ya no, pero un fuego se encendió en mí, fuiste más fuerte que yo y me has vencido. Amén. Entonces, eso dice el versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, Sígueme. y lo que sigue es más tremendo todavía. El discípulo. Hermoso es. El discípulo que está hermoso. Versículo 20, capítulo 21. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Del Juanito. Ya. ¿Te lo envío o te lo llevas? Da a entender que había cierta situación con Juan, ¿no? Porque Pedro siempre quiso ser el primero, pero Juan era el discípulo amado. ¿Ocurre esto? Sí. Pero el Hermanos, Señor los amaba a todos, por igual, no había diferencia. pero viene lo que se llama el celo espiritual, Bueno, sí. que a veces es peor que el celo carnal. Bueno, el celo que no es de Dios, ¿no? Pero el celo de Dios es santo. El celo carnal es celo posesivo, es celo egoísta. El celo de Dios es un celo de amor. Pero en este caso, ¿y qué de este? Ya quería que se lo lleve. Y esta es la enseñanza hasta el final en el Evangelio de Juan. Cuando dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Sí. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Mucho daño ha hecho el compararse. Mucho daño ha hecho el síndrome de ping-pong. ¿Cuál es el síndrome de ping-pong? Derecha, izquierda, mirando. Más al otro, que mírese uno. Sígueme tú. ¿Para quién lo haces? Para él. Entonces, házmelo para mí, pues. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. No es que no moriría, sino lo que es una metáfora que dijo, si yo quiero que mi discípulo amado viva 2000 años, ya pues ¿cuál es el problema? Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Versículo 25 y concluimos, amados. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Padre amado, bendito Dios, damos gracias al Señor por este tiempo que has permitido que desarrollemos todo este evangelio con tanta riqueza espiritual, Señor. Gracias, Padre amado, por tu misericordia y tu amor. Gracias por las vidas que de alguna manera han estado presencialmente escuchando este mensaje, y a todas aquellas que va a llegar grabado este mensaje. Padre, bendice, bendice, bendice y confirma la obra de nuestras manos. Confirma, Padre Santo, lo que estamos compartiendo hoy. Porque compartimos tu palabra, mas no puedo más hacer. Es tu Espíritu Santo el que da testimonio de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. A ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Amados, el Señor los bendiga grandemente.